La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, ya que a través de ella se transmiten conocimientos, valores y habilidades que moldean a los individuos y, por ende, a las comunidades en las que viven. En el contexto de una sociedad capitalista, este proceso educativo adquiere características particulares, influenciado por las dinámicas económicas y políticas que rigen dicho sistema. El capitalismo, como sistema económico y social, se basa en la producción, acumulación de capital y la competitividad. La educación, en este marco, no solo es vista como una herramienta de formación personal, sino también como un mecanismo para generar fuerza de trabajo, clasificar a los individuos en la estructura socioeconómica y mantener el ciclo de producción. Hola, mi nombre es Natalie y yo les voy a hablar sobre las características de la educación en el capitalismo. Los estudiantes eran incentivados a destacar individualmente y las instituciones educativas competían por quienes tenían los mejores alumnos, tanto en el ámbito académico como en prestigio. Las instituciones educativas privadas ofrecían servicios educativos a cambio de pago, lo que generó desigualdad en el acceso a una educación de calidad. Las clases altas tenían acceso a mejores instituciones educativas, mientras que las clases trabajadoras solían estar limitadas a escuelas públicas con menores recursos. También se buscó una mayor eficiencia en los procesos educativos, mediante la incorporación de tecnología, evaluaciones estandarizadas y medición de resultados académicos. El Estado solía jugar un rol regulador, estableciendo políticas educativas, currículos básicos y leyes que buscaban garantizar cierto nivel de acceso y calidad para todos. Pero a pesar de las desigualdades, se promovía la idea de que la educación es un medio para que los individuos mejoren su situación económica y social, pero esto estaba limitada por las barreras económicas. La historia de la educación en el capitalismo. En 2 minutos más o menos. Inició en Europa Oriental durante varios periodos en diferentes ciudades. La educación en la época medieval se vio presente y, como ya conocemos, gracias al catolicismo, pues estos eran la máxima autoridad en conjunto con el clero. Estos eran parte importante en la sociedad y también eran los encargados de la educación en ese entonces, porque adoctrinaban a los jóvenes, pero quienes estudiaban la nobleza y pertenecientes al clero. La clase plebeya no estaba dentro de este grupo de estudiantes. Sin embargo, vemos algo diferente durante la Revolución Industrial, puesto que la sociedad trabajadora, esta nueva sociedad, este nuevo grupo de personas empezó a recibir educación, pero no como la conocemos ahora, sino era muy careciente y muy sencilla, muy pobre se podría decir. Se brindó sí la oportunidad, pero sin embargo no con los mismos recursos que las personas con una mejor economía. El capitalismo en sí, ahora sí, del siglo XIX al siglo XX se pudo observar una total discriminación en los niños y jóvenes, puesto que el que tenía dinero avanzaba, tenía las oportunidades para estudiar y para prepararse, para poder liderar y siempre liderar a los que no tenían economía presente. Se vio un total caso de discriminación con los estudiantes y no todos tenían la misma oportunidad. En la obra El Capital de Karl Marx menciona que debemos cambiar esa idea conformista que nos acerca a nuestra clase social. Buenas, mi nombre es Fabricio Gloria y yo voy a hablar sobre los representantes pedagógicos del capitalismo, en la cual encontramos a Jean-Jacques Rousseau. Este filósofo consideraba que en el estado natural el hombre nace bueno y libre. A raíz de esto, en su obra Cumbre el Emilio, explica que la educación debe ser progresiva, acorde con el movimiento evolutivo y gradual, respetando la naturaleza del niño. También tenemos a Johann Friedman, que hay un aspecto fundamental que rescatamos de este pensador, y es su lucha por hacer de la pedagogía una ciencia, a través de su sistematización, objetividad y fundamentación en principios teóricos generales,
apoyándose en la experiencia. También tenemos a August Friedrich Froebel. A Froebel se le reconoce haberse adelantado a los descubrimientos psicológicos de que los primeros años de la vida son decisivos en el desarrollo mental del hombre. Sus preceptos son utilizados aún hoy en día, principalmente en un tipo de colegios que él designó como kindergarten, para los que diseñó muchos recursos didácticos. También encontramos a John Dewey. Para Dewey, la educación es un proceso de la vida y no una preparación para la vida. La educación debe ser concebida como una continua reconstrucción de la experiencia. También tenemos a Jean Piaget, que él estableció que en el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que cada persona elabora a partir de información que ya posee y de la interacción con su entorno. También encontramos a Frederick Skinner. Su pensamiento está enmarcado en la corriente conductista, la cual en este sentido podemos decir que el conductismo didáctico concibe la educación como un experimento social. Continuando con el tema, voy a hablar sobre qué función cumplió la educación en la sociedad capitalista. La educación en la sociedad capitalista es un sistema que busca formar individuos capacitados para contribuir al crecimiento económico y mantener el orden social establecido. La educación en la sociedad capitalista cumple varias funciones clave. Tenemos a las funciones económicas, donde vemos la formación del capital humano. La educación desarrolla habilidades y conocimientos que son valiosos en el mercado laboral. También tenemos la preparación para el trabajo, donde la educación prepara a los individuos para ocupar puestos de trabajo en la economía capitalista. También tenemos el incremento de la productividad, donde la educación ayuda a aumentar la productividad de la fuerza laboral. También tenemos las funciones sociales, donde vemos el mantenimiento del orden social, donde la educación ayuda a mantener el orden social establecido, reproduciendo las estructuras del poder y la ideología dominante. También tenemos la socialización, donde la educación socializa a los individuos para que se adapten a las normas y valores de la sociedad capitalista. También tenemos el control social, donde la educación puede ser utilizada como un mecanismo de control social para mantener a los individuos en su lugar dentro de la estructura social. También tenemos a las funciones políticas, donde encontramos la legitimización del sistema. La educación legitimiza el sistema capitalista presentándolo como el mejor sistema económico-social. También tenemos la formación de líderes, donde la educación forma líderes políticos y económicos que pueden dirigir la sociedad capitalista. También vemos la reproducción de la ideología dominante. La educación reproduce la ideología dominante, asegurando que los individuos acepten los valores y principios del capitalismo. Por último, tenemos a las funciones culturales, donde vemos la transmisión de valores y normas, donde la educación transmite valores y normas culturales que son importantes para la sociedad capitalista. También vemos que el fomento de la creatividad y la innovación. La educación fomenta la creatividad y la innovación, lo que es esencial para el crecimiento económico. Y también vemos la preservación del patrimonio cultural, donde la educación ayuda a preservar el patrimonio cultural de la sociedad capitalista. En resumen, yo puedo decir que la educación en la sociedad capitalista es un sistema que busca formar individuos capacitados para contribuir al crecimiento económico y mantener el orden social establecido, pero que también puede reproducir desigualdades sociales y limitar la autonomía y creatividad de los individuos. Bien, ahora hablaremos sobre las tecnologías de la época del capitalismo. Uno de los inventos fue el motor de vapor. Fue creado por Thomas Newcomen en 1705. Tenía un cilindro que tiraba de una viga, la cual era empleada como un balancín y formaba una especie de bomba alternativa mucho más eficaz. Otro de los inventos fue el termómetro de mercurio, ideado por el ingeniero alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1714. El termómetro de mercurio calcula la temperatura real del aire sin que el resultado se vea afectado por cualquier otro elemento presente en el entorno que irradie calor. Y hablando sobre
la educación también se desarrollaron métodos pedagógicos modernizados. En esta época se comenzaron a desarrollar nuevas metodologías pedagógicas, como las propuestas por pedagogos como Comenius, que defendía el uso de imágenes en los libros de texto y una enseñanza más estructurada y accesible para todos. Aunque no eran tecnologías en el sentido moderno, estas innovaciones pedagógicas sentaron las bases para la educación en la era capitalista. Bien, para concluir con esto, la educación en la sociedad capitalista no solo busca formar individuos, sino que también está profundamente influenciada por las dinámicas económicas que priorizan la productividad y la competitividad. En este contexto, el sistema educativo cumple una doble función: preparar a los ciudadanos para el mercado laboral y al mismo tiempo reproducir las desigualdades y jerarquías sociales propias del capitalismo. Nosotros hemos podido analizar cómo la educación, en lugar de ser un agente de cambio, a menudo perpetúa las estructuras existentes y las tensiones que esto genera en su rol como herramienta de movilidad social. Muchas gracias por prestar atención.